Sean bienvenidos a este nuevo podcast donde conoceremos más de los mitos y leyendas de Grecia. Comenzamos. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos los mitos y leyendas de Grecia. El día de hoy les traigo el mito de las sirenas. Las sirenas son seres que todos conocemos como mujeres que tienen la mitad del cuerpo de unas mujeres hermosas y la mitad inferior tienen una enorme cola de pescado. Pero realmente las sirenas que se retratan en la mitología griega nos narran la historia de mujeres que en ocasiones tenían forma de aves, bien sea que tenían la mitad del cuerpo como un ave, como una mujer, y tenían garras y alas de aves. También se narra que podían haber sido aves gigantes con solo cara de mujer. Las sirenas existen de muchas maneras, en muchos mitos fueron retratadas. Y todo comienza, por ejemplo, cuando las sirenas fueron las acompañantes de la diosa Deméter. Y esta le encargó a las sirenas que cuidaran a su hija Perséfone. Pero cuando éstas se descuidaron y permitieron que Hades la secuestrara y se la llevara con él, Deméter convirtió a estas hermosas mujeres en las aves repugnantes y retilentes de las que se dice que eran las sirenas. También este origen de aves horripilantes se data de que las sirenas eran mujeres muy hermosas, pero con su pedancia, creyéndose más hermosas incluso que la misma diosa Afrodita, ésta las castigó, convirtiéndolas en las aves repugnantes y horribles de las que ya se conocen. También se dice que las sirenas convertidas en aves tenían una voz muy dulce y muy hermosa, y se jactaban de cantar mucho mejor que incluso las ninfas del Olimpo, por lo que éstas las castigaron quitándole las alas y convirtiéndolas en las mujeres mitad mujer, mitad pescado. Son muchos los orígenes de las sirenas, que incluso en una de las novelas más importantes de la escritura, como es la Odisea, se nombran por primera vez en la literatura. Se dice que la hechicera Circe, cuando Odiseo atracó en su isla en camino a su casa, ésta les advirtió que posiblemente se toparían con las sirenas. Es así como ella les dice a los tripulantes que deben amarrar a Odiseo al mástil del barco de una manera que no pudiera soltarse, y ellos debían usar tapones de cera en los oídos para no escuchar. Así lo hicieron, y las sirenas comenzaron su canto, que volvieron loco a Odiseo. Odiseo quería soltarse para ir con ellas. Las sirenas comenzaron a tentar, diciéndole a Odiseo que fuera con ellas, que ellas eran la fuente de la sabiduría, que ellas eran la fuente del amor, de la belleza. Y este se volvió loco, pero sus tripulantes, al no escucharlas,
lo que hicieron fue amarrar aún más fuerte y sostenerlo para que no se fuera con las sirenas. Efectivamente así lo hicieron y lograron pasar por esta parte de la isla de las sirenas, como se le conocía. Se dice que las sirenas buscaron la muerte al no poder conquistar a Odiseo, pues Poseidón no quería que él llegara a su tierra, y por eso pues mandó a las sirenas, pero estas no pudieron hacer nada y por eso pues buscaron la muerte. Se decía que las sirenas llevaban a los hombres a los acantilados, a los barcos, para que allí se estrellaran, y así las sirenas los comían y los tenían como alimento para ellas poder seguir pues sustentando su existencia. Las sirenas son seres misteriosos, seres mágicos, seres que están en la mayoría de los cuentos de la Grecia antigua, e incluso se habla de que Cristóbal Colón habló de sirenas en sus diarios de viaje, más específicamente cuando pasó por Guinea y cuando pasó por las costas del mar Mediterráneo. Él narra que vio seres monstruosos llamados sirenas, pero que no eran lo que se contaba en la mitología, sino que más bien eran monstruos extraños, con rasgos humanos de hombre, los cuales eran agresivos y que en varias ocasiones atacaron sus barcos. El mito de las sirenas aún prevalece el día de hoy. Se ha hablado que han encontrado sirenas los barcos pesqueros. Hay fotos, hay videos, pero tenemos que pensar en una cosa. Las sirenas son seres míticos, seres, por alguna manera decirlo, inventados en la escritura griega antigua, pero también podemos fantasear con que las sirenas existen. Se han escrito cuentos, canciones, videojuegos, películas, otros libros que hablan de sirenas, pero como seres malvados, como por ejemplo en videojuegos, en seres románticos como en las caricaturas y las canciones. Y realmente pues es un mito que por siempre existirá, un mito que siempre prevalecerá, y que así pasen más siglos y más siglos y más siglos, se seguirán hablando de ellas por su misticismo y porque también es como una referencia entre el ser humano y la naturaleza, que toda la vida estarán ligados el uno del otro, y esta podría ser una representación perfecta de cómo debemos cuidar la naturaleza que nos rodea. Hasta aquí llega este mito, un pequeño mito, un corto mito de las sirenas. Si les gusta este contenido, los invito a que me sigan en YouTube, Facebook e Instagram como Hernán Parra Podcast. También los invito a que me sigan en Twitter como Hernán P Podcast y en Spotify como Hernán Parra, y en la sección de los podcasts encontrarán todo mi contenido. Los invito a un próximo capítulo donde seguiremos conociendo más mitos y leyendas de Grecia.